Can Notiperro, lo último de la escena local e internacional. Sean bienvenidos a su Notiperro Can, el informativo diferente y que aborda las noticias desde otro punto de vista. Para el día de hoy abordaremos el tema de la Agenda 2030, sus objetivos, de qué forma se ejecutarán estos, qué implican tanto para nuestros países en vías de desarrollo y los ya desarrollados, a través de qué organismo surge y es impulsada esta agenda, el común denominador que hay entre esta y todos los grandes eventos que suceden en el mundo. Empecemos. La Agenda 2030, también conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales, son 17 objetivos globales interconectados diseñados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para 2030. Están incluidos en una resolución llamada 2030 Agenda. Se desarrollaron en la Agenda de Desarrollo después de 2015 como el futuro marco de desarrollo global para suceder a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Los 17 objetivos son: 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Veamos cómo se están desarrollando estos objetivos, comenzando con los primeros 3, que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. 2021 fue una gran fiesta para los supermillonarios. Las 20 personas más adineradas del planeta, con Elon Musk a la cabeza, lograron aumentar su fortuna en un 30%, es decir, en $500.000 millones, una cantidad que nuestro entendimiento ya no puede abarcar. Un fenómeno mundial que se reprodujo en las grandes élites de todos los países. ¿Y qué significa esto para la economía? Antes que nada, concentración de la riqueza significa desigualdad. Al mismo tiempo que se creaba un millonario cada 26 horas, un 99% de la humanidad vio disminuidos sus ingresos y 160 millones de personas cayeron en la pobreza. Por otro lado, unos cuantos multimillonarios, el 0,001% de la población mundial, vio aumentar su riqueza en un 14%. Actualmente, el 10% más rico de la población mundial controla ya más de 3/4 partes de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre de la población posee apenas el 2%. Un país donde hay una gran desigualdad social tiene una base raquítica de crecimiento. Esto conlleva otros problemas como la falta de movilidad social, afecta el sistema educativo y de salud de un país y en algunos casos aumenta la migración hacia otros países. Y las causas están en la estructura misma de los estados y las sociedades, en las reglas del juego dadas por leyes, instituciones y costumbres que benefician de manera desmedida a los más privilegiados. En América Latina es casi gratis ser rico. El 10% con mayores ingresos apenas paga impuestos, un promedio del 5,6% de su renta, según informa la CEPAL, que a veces se queda prácticamente en nada por aquello de las exenciones y agujeros legales, y ya sin hablar de los oasis fiscales. La desigualdad no es un fenómeno inevitable, es una opción política. El campo está en pie de guerra en Europa. Agricultores y ganaderos se han levantado en diferentes países contra las políticas agrarias de sus respectivos gobiernos y también de la Comisión Europea.
El detonante ha sido en gran medida el recorte de subsidios al diésel y de otros beneficios fiscales para agricultores y ganaderos. Pero expertos coinciden en apuntar que esto ha sido la última gota que llena un vaso colmado durante años con insatisfacción y miedo al futuro. Pero uno de los mayores problemas para los agricultores es que no pueden exportar la mayoría de su cosecha como lo hacían antes. Esto significa que no habrá dinero para sembrar nuevos cultivos. Las normas para los campesinos europeos son tan estrictas que han prohibido los plaguicidas, las hormonas y hasta los medicamentos en animales, además de sufrir altísimos impuestos y una burocracia atroz. No es que lo acabemos, nosotros los viejitos ahorita me imagino que no hay quien siembre, va a poner difícil la cosa. En realidad, este herediano no es un caso particular, ya que la mayoría de los agricultores de Costa Rica se encuentran en una situación similar. Representantes del sector productivo agropecuario consideran como preocupante y rechazan la propuesta de más tributos que se planteó al Fondo Monetario Internacional. Consideran que este país ya es bastante caro para producir y que los agricultores cada día tienen menos opciones y que de prosperar la iniciativa, esto traería serias consecuencias. Y esto la va a disminuir aún más y la lleva a desaparecer. Eso es lo que nosotros llamamos una propuesta para que se muera la agricultura en Costa Rica. Algunos puntos del planeta de Asia ya se puede vender carne cultivada en laboratorio. Lo que estamos viendo acá es el desarrollo del producto final, ¿sí? Lo que nosotros logramos generar, que es carne cultivada en el laboratorio. Que permite crear carne por multiplicación celular in vitro a partir de una muestra animal. Fabricar una hamburguesa de carne sintética consiste en que estas empresas van a una serie de animales, les hacen una biopsia y de esa biopsia extraen del animal células madre, células que se llaman pluripotenciales, células que tienen capacidad luego de darnos células de tejido graso, células de tejido conjuntivo, colágeno, células musculares, etc. Pero claro, lo que no explican es que esas células madre necesitan comer. Hay que darles de comer y hay que darles, por lo tanto, una serie de sueros que hay que producir. Y la producción de estos sueros es bastante complicada. Aparte, la producción de estos tipos de hamburguesas, de estos tipos de cultivos, precisa, y no lo dejan claro, el uso también de antibióticos, porque si tú no pones antibiótico en un cultivo celular, las bacterias dicen, si esta come, yo también, ¿de acuerdo? Eso no lo dicen, pero se tienen que adicionar. Luego hay que añadir también, para que las células se multipliquen más rápido y no nos tiremos meses y meses para que aquello crezca, hay que poner aceleradores del crecimiento. Y esos aceleradores del crecimiento, que quedan como residuo del cultivo y que luego nos vamos a tener que comer en su famosa hamburguesa, no sabemos qué efecto tienen sobre la salud. Nadie ha hecho un estudio. ¿Vamos a comer algo que no sepamos lo que es? El señor Gates es propietario de la primera empresa y de varias empresas, es accionista, que fabrican carne artificial. Tú coges células madre y quieres que se conviertan en células musculares, en células de tejido conjuntivo y demás. Pero cuando se activa una célula madre y se multiplica mucho, se puede convertir fácilmente en un cáncer, en un tumor. ¿Qué vamos a comer? ¿Células tumorales? La Organización Mundial de la Salud ha emitido una nueva alerta sanitaria, esta vez sobre una nueva enfermedad, la cual ha sido denominada Enfermedad X, la cual se advierte podría ser 20 veces más mortal que el coronavirus. Bill Gates es una de las 5 personas con más riqueza y con más poder a nivel mundial. Recientemente parece estar preparándose para una nueva crisis similar a la que hemos vivido, dado que está comprando todas las acciones que producen vacunas. En este vídeo te voy a mostrar por qué Bill Gates ha dicho que es prácticamente seguro que viviremos una nueva crisis, por qué está acumulando estas acciones que producen vacunas, ya que supone un giro radical en su estrategia de inversión y las razones detrás de este movimiento podrían ser preocupantes. Es muy conocido por su actividad emprendedora al fundar la famosa compañía Microsoft, pero lo que mucha gente desconoce es que en el campo de la inversión también ha tenido excelentes resultados.
y sus movimientos y declaraciones son seguidas por millones de inversores a nivel internacional, porque suele tener una visión muy acertada del futuro de la economía y de acciones en particular. Lo más interesante es que recientemente se acaba de hacer pública su cartera de inversiones y por los movimientos que ha realizado parece estar preparándose para una crisis similar a la que hemos vivido en el año 2020. En este informe se puede ver cómo ha dado un giro radical a su estrategia de inversión, ya ha concentrado el 70% de sus inversiones en tan solo 3 acciones que producen vacunas contra el problema actual. La siguiente imagen que he obtenido directamente de la fuente oficial, que es la SEC, puedes ver como ahora mismo tan solo 3 acciones dentro de su cartera, que son BioNTech, CureVac y Vir Biotechnology, suponen más del 70% de su inversión. Estas 3 acciones no están seleccionadas al azar, dado que son las 3 compañías que están a la cabeza en el desarrollo de lo que ya se conoce como las vacunas de segunda generación, que van a ser mucho más sofisticadas y más efectivas contra el problema actual. Sigamos con educación de calidad, equidad de género, agua limpia. Alemania. En ese entonces la revolución industrial dio a luz a nuevas tecnologías, que luego pudimos utilizar en fábricas para producir ropa, papel y comida. Y la realidad es que esta revolución cambió nuestra economía de ser una basada en agricultura a una muchísimo más industrializada. Pero con estos cambios que estaban pasando en la antigua Alemania, obviamente requirieron de un ajuste en el sistema, ya que las fábricas necesitaban de empleados para ayudar en esta producción masiva, personas que pudieran seguir órdenes y que tuvieran educación básica para poder trabajar dentro de fábricas. Personas que prácticamente no existían, ya que los agricultores de la época no tenían educación alguna para realizar este tipo de actividades, y los colegios y universidades de ese entonces estaban reservados para la clase alta de la época. Con esta situación y buscando crear mano de obra para las fábricas, el rey Federico de Prusia decidió establecer un sistema educativo universal totalmente gratuito. Este sistema tenía un esquema parecido al de las fábricas. Las personas llegaban temprano a la escuela. Estaban organizados en salones dirigidos por profesores. Tenían que seguir órdenes y aprender, y luego realizar un examen para aprobar el curso, buscando que la población fuera buena para trabajar en las fábricas, lugares que eran una pieza clave para el funcionamiento económico de las ciudades. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas, y su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario, buscando crear un pueblo dócil y obediente, para que así los dueños de las fábricas pudieran obtener los mejores resultados con el menor esfuerzo e inversión posible, con mano de obra totalmente educada para trabajar en ellas y seguir órdenes. Y fueron los mismos empresarios industriales del siglo XIX quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. Este modelo fue todo un éxito en Alemania, y fue replicado en prácticamente todos los países del mundo, en una época industrial en la que los trabajadores eran necesarios. En estas escuelas, la educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares, y en cada una de estas etapas trabajarían sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pero no de los estudiantes, sino de los controladores del mundo. Y el proceso era meramente mecánico, con profesores que eran funcionarios que repetían lo que la autoridad les decía que enseñaran, sin cuestionar y sin ver las características individuales de cada niño, creando una especie de centro de control social. Y por si aún no te has dado cuenta, el modelo educativo de esa época es prácticamente el mismo modelo de la actualidad. Un modelo en el que desde niños los profesores nos enseñan a ser trabajadores útiles para el sistema. Un modelo que ha sido exitoso para unos cuantos, pero que para la gran mayoría de la población no nos ha asegurado ningún éxito. Actualmente la escuela empieza a los 3 o 4 años, porque a esa edad los niños absorben prácticamente todo lo que ven, por lo tanto son más fáciles de moldear ante el sistema. Y hoy en día nosotros dependemos de un profesor estricto, que nos enseña a ser obedientes, a aprobar exámenes y a ser buenos empleados en un futuro, porque el sistema no quiere formar emprendedores, inversionistas ni millonarios, ya que eso es una amenaza para ellos. Es un currículo que enseña a estudiantes de escuelas públicas en Canadá a celebrar el estilo de vida homosexual y un género fluido, o sea, el género no depende de las partes que se tiene al nacer, sino en cómo uno se siente en el momento. Un evento inclusivo donde actuaron bailarines semidesnudos delante de los padres y de los niños. Mírenlo aquí, los artistas vestían únicamente tangas mientras realizaban una práctica erótica conocida como bondage, que se paraban en las manos y colgaban de las telas sujetas al techo. Este espectáculo, que fue promovido como una experiencia sensorial para bebés. En algún rincón de Canadá existe un hogar donde vive Stephanie Walsh, de 6 años de edad. Para sus padres adoptivos es muy común mirarla jugar en su habitación vistiendo faldas y blusas en colores rosados.
llevando su cabello dorado con 2 coletas o distintos accesorios como diademas y broches, siempre rodeada de su muñeca siendo la más consentida de la casa. Hoy disfruta de plena felicidad, sintiéndose libre, querida y apoyada, pero como podrán ver, no se trata de una pequeñita cuya edad biológica señale 6 años en realidad. De pronto se vio frente a ella una extraña solución. Tal vez pensaba que si había cambiado de género, era posible cambiar de edad. Por más descabellado que suene, pero pues sí, se negaba rotundamente a ser adulto. Quería vivir su niñez siendo una pequeña jugando con muñecas, vestida de rosa, portando faldas, cabello con 2 colitas y accesorios. Entonces fácilmente decidió dejar de serlo, convertirse en una niña de 8 años. Ella eligió su edad y sin miedo a lo que trajera el futuro comenzó a vivir como tal. Jamás imaginó que de pronto un día una pareja de adultos mayores se interesaran en adoptarla para criarla como si en realidad se tratase de una niña de 8 años. Esta noticia cayó como si viniera del cielo a brindarle el confort de una familia. Se fue a vivir a casa del matrimonio quienes ya tenían hijos propios y nietos. Ahí conoció a quien sería su hermana, la pequeña de la casa cuya edad biológica sí correspondía a la de un infante de 7 años. Quizás suene muy perturbador, pero para la familia ambas se convirtieron en hermanas casi de la misma edad. No me interesa si sos heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, transespecie, hacé lo que quieras, viva la libertad, viví tu vida. Ahora, lo que yo trato de advertir es que si no existe un sustento objetivo para determinar un concepto, entonces todo es válido. Y si todo es válido, un adulto puede percibirse como una niña y ahí empieza el peligro. ¿Sí? No solo ahí. También hay casos que son verdaderamente lamentables, como lo que están pasando en ciertas universidades, en donde reprueban a alumnos por hablar de sexo biológico y diferenciarlo de sexo autopercibido. La transedad es un portón enorme abierto a la pederastia, a la pedofilia. Podrá parecer exagerado si yo digo que estas políticas identitarias están a 5 minutos de legalizar la pederastia, siempre y cuando el pederasta se autoperciba un niño, un niñe, una niña, un menor, un menore. Fue irresponsable, tardía y errática la reacción de parte de la IA. Es un poco frustrante ver que no se está dando la atención con el carácter de urgencia. Se deben de sentar las responsabilidades de manera urgente. Acueductos y Alcantarillados es blanco de todo tipo de críticas por la manera en la que reaccionaron y atienden la emergencia por el agua contaminada en 3 cantones josefinos. Tras 9 días de alerta, las respuestas no llegan y los vecinos de Tibás, Moravia y Goicoechea mantienen la incertidumbre sobre cuándo volverán a tener servicio de agua potable. Este es un negocio inventado. La gente no tiene la necesidad de comprar agua en botellas. De las empresas refresqueras, les era ideal crear este negocio, pues ya contaban con toda la infraestructura para embotellado de agua. Además que esta ya la tenían en sus fábricas, pues solo le adicionaban jarabe y gas para crear los refrescos. El famoso video que acumula más de 80 millones de vistos en YouTube no solo se puede evidenciar las necesidades de los habitantes de África, sino que además se muestra cómo con un equipo relativamente pequeño y con un presupuesto limitado se pueden cambiar muchas vidas. Por ello, el propio MrBeast decía saber que sería cancelado por más de una persona tras tomar la decisión de ayudar. Y es lo que ha terminado pasando por los políticos y responsables de la salud y vida de los habitantes de África. Jimmy Donaldson, conocido popularmente como MrBeast en YouTube, es noticia en todo el mundo. Una iniciativa filantrópica
publicada en su canal de YouTube, no solo traerá beneficios a miles de habitantes en África, sino que, además, dejó al desnudo a organizaciones y políticos que viven de desangrar dinero a nivel mundial y no ofrecen ayudas verdaderas. Como hemos observado, se nota el patrón que hay detrás de esta agenda, los personajes que se hacen cada vez más ricos y al mismo tiempo pronostican nuevas crisis, mientras invierten en empresas relacionadas a estas. Destruyen la agricultura y la ganadería y a su vez también invierten en la alternativa. Todo esto para quitarnos el control de absolutamente todo y dejándonos como meros consumidores nada más. Nos vemos en la segunda parte de esta controvertida agenda. Denme su opinión en la caja de comentarios y me despido de ustedes hasta la próxima edición de su Notiperro Can. Can Notiperro, lo último de la escena local e internacional.